Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los Números, capítulo 7. El día en que Moisés acabó de montar la morada, la ungió y la consagró con todo su mobiliario, así como el altar con todos sus utensilios. Cuando lo hubo ungido y consagrado, los principales de Israel, jefes de familias y principales de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda. Pusieron su ofrenda delante de Yahvé, 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 principales y un buey por cada uno. Lo presentaron delante de la morada. Yahvé habló a Moisés y le dijo: tómaselos y que presten servicio en la tienda del encuentro. Dáselos a los levitas, a cada uno según su servicio. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. 2 carretas y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, según su servicio. 4 carretas y 8 bueyes a los hijos de Merari, según los servicios que desempeñaban a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Kehat no les dio, porque su carga sagrada la tenían que llevar al hombro. Los principales hicieron la ofrenda de la dedicación del altar, el día en que fue ungido. Hicieron los principales su ofrenda delante del altar. Y dijo Yahvé a Moisés: que ofrezca un principal cada día su ofrenda por la dedicación del altar. El que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día ofreció su ofrenda Natanael, hijo de Suar, principal de Isaacar. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite. Para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, el principal de los hijos de Zabulón, Eliad, hijo de Gelón. Su ofrenda consistía en una fuente de plata
de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Gelón. El día cuarto, el principal de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite. Para la oblación, una naveta de 10 siclos de oro, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El día quinto, el principal de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurishadai. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación. Una naveta de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurishadai. El día sexto, el principal de los hijos de Gad, el Yazad, hijo de Reuel. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina, amasada con aceite. Para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de el Yazad, hijo de Reuel. El día séptimo, el principal de los hijos de Efraín, Elisamat, hijo de Ammiud. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina, amasada con aceite, para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año,
para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Elisamad, hijo de Anmiud. El día octavo, el principal de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite. Para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El día nono, el principal de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoni. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gideoni. El día décimo, el principal de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Ammisadai. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Ammisadai. El día 11, el principal de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El día 12, el principal de los hijos de Nectalí, Ahirá, hijo de Enán. Su ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos,
llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de los principales de Israel en la dedicación del altar, el día en que fue ungido: 12 fuentes de plata, 12 acetres de plata y 12 navetas de oro. Cada fuente era de 130 siclos y cada acetre de 70. Los siclos de plata de estos objetos eran en total 2400 en siclos del santuario. Las navetas de oro eran 12, llenas de incienso. Cada naveta era de 10 siclos en siclos del santuario. Los siclos de oro de las navetas eran en total 120. El total de ganado para el holocausto: 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de 1 año, con sus oblaciones correspondientes. Para el sacrificio por el pecado, 12 chivos. En total del ganado para los sacrificios de comunión, 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de 1 año. Esas fueron las ofrendas de la dedicación del altar, una vez que fue ungido. Cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro para hablar con él, oía la voz que le hablaba de lo alto del propiciatorio, que está sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines. Entonces hablaba con él. Oración. Bendito seas, Dios nuestro, te alabamos y te bendecimos por tu gran amor y por tu gran misericordia. Permita, Señor, que también nosotros podamos ofrendar ante tu santa presencia, principalmente cada una de nuestras vidas, y que podamos ayudar en lo necesario también en medio de tu iglesia y en medio de las personas más necesitadas. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Pido al Señor que derrame abundantes bendiciones sobre tu vida, sobre tu familia. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Gregorio Medina desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. Les quiero hacer una invitación para hoy a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, para que me acompañen en el en vivo que vamos a tener acerca del tema de la oración, para que no te lo pierdas, para que veamos también la forma en que debemos hacer oración y para que también podamos entender la forma en las cuales no debemos hacer oración. Cuando estamos enojados, cuando estamos malhumorados, no debemos hacer oración. Pero para eso te invito a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, hoy al en vivo con el tema la oración. Cuento con tu presencia, aparta en tu agenda el día, aparta en tu agenda la hora, el día de hoy, la hora 6 de la tarde, para que me acompañes en el en vivo en el tema acerca de la oración. No te pierdas este tema, es maravilloso, es estupendo, para que aprendamos a hacer oración y acercarnos al Señor como se debe, a través de nuestro encuentro personal con Él en medio de la oración. Queridos hermanos, este capítulo 7 del libro de los Números nos va a presentar acerca de lo que es la ofrenda que presentaron también las 12 tribus de Israel en cada uno de sus representantes ante la presencia del Señor para la consagración y dedicación del templo. Cada uno por su tribu, por su clan, por su familia, presentó al Señor su ofrenda correspondiente. Y estas ofrendas las presentaron durante 12 días. Cada uno
presentó su ofrenda. Todas las ofrendas iban a ser las mismas, pero cada uno, por su clan, por su familia, por su tribu, iba y la presentaba ante la presencia del Señor. Es lo mismo en el sentido en que nosotros también tenemos que presentar nuestra ofrenda al Señor. Tenemos que presentar nuestra ofrenda ante Dios. Y es la forma en la cual nosotros debemos, con humildad y sencillez, presentar ante el Señor también nuestra ofrenda. Presentar ante el Señor también ese agradecimiento por lo que Él ha hecho en medio de nuestras vidas. Vemos que lo que presentaba cada uno era lo siguiente. La ofrenda consistía en una fuente de plata de 130 siclos de peso, un aceite de plata de 70 siclos, en ciclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de 1 año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta era la ofrenda que cada uno de los principales de los clanes, de las tribus, tenía que presentarle al Señor. Y lo presentaron durante 12 días. Estos 12 días que también expresan las 12 tribus de Israel, que también en el Nuevo Testamento nos van a llevar a entender los 12 apóstoles, que el libro del Apocalipsis nos va a presentar los 24 tronos, tanto los 12 tronos de las tribus de Leví, de las tribus de Israel, y los 12 apóstoles, los cuales Jesús llamó también para que estuvieran con él. Esta es la referencia que nos da en cuanto a la presentación de las ofrendas para la dedicación del altar. Y también el versículo 89 nos va a hacer referencia a lo siguiente. Cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro para hablar con él, ¿para hablar con quién? Con Dios. Oía la voz que le hablaba de lo alto del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que la invitación también está abierta para cada uno de nosotros, está abierta para ti. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a la presencia de Dios, hablemos con Dios y aprendamos también a escuchar la voz de Dios, porque Él también nos habla, pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y le hablaba Dios a Moisés desde el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, que nos muestra también que el Señor había mandado a hacer querubines, había mandado a hacer imágenes para que las colocaran también en el propiciatorio, para que las colocaran también, que eran 2 querubines. Es decir, que las imágenes no son malas. Malo es el uso que yo le doy a las imágenes si creo que las imágenes son un Dios, y no es así. Las imágenes, una representación de lo que en vida fue una persona que se entregó por completo a la presencia de Dios. ¿Qué nos invita primero? A dedicar y a ofrendar también ante la presencia de Dios. Segundo, a orar. En ese acercamiento con Dios, vamos a hablar con Dios, vamos a orar con Dios, y Él también nos va a hablar a cada uno de nosotros, y tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y las imágenes no son malas, malo es el uso que yo le doy a las imágenes cuando las coloco a ellas como un Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre tu familia, sobre todo lo que tiene, y te acompañe para siempre. Amén. Dios les bendiga.